Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Quiero hablar esta mañana, este día, de un tema que lo vengo mirando desde un tiempo y que de alguna manera sí lo estoy hablando constantemente, pero el concepto que quiero hablar hoy es conociendo el poder del arpazo. Y el arpazo, un apóstol amigo mío dijo, el arpazo no es que te van a dar un arpazo, ¿verdad? Que van a agarrar un arpa y te van a dar un golpe con el arpazo, con el arpa, ¿verdad? No es eso, sino que arpazo es una palabra griega, y en esta palabra griega, conociendo el poder, es lo que el Señor me ha mostrado, y porque no solamente tenemos que enfocarlo en lo que Dios va a hacer. Arpazo, ¿qué es arpazo? ¿A qué le llamamos arpazo? Cuando muchas veces usted va a escuchar y va a decir, y en el arpazo, gracias hijo, gracias, no te lo reveló ni carne ni sangre. Lo que significa esta palabra. Y la verdad que es una palabra griega, para los que estudian también en el Strong, en la concordancia Strong, ahí les dejé el número para que la puedan revisar. Pero fíjense qué significa arrebatar, llevarse por la fuerza algo, tomarlo por la fuerza, tomar bajo control. Literalmente es arrebatar de las manos, raptar, asir rápidamente. En consecuencia, podríamos decir que el arpazo es un arrebatamiento. Algunos lo conocen como rapto. Pero la Biblia no habla de rapto, habla de arpazo. No toma el concepto, ¿verdad? Decir el rapto. El rapto es un concepto, ¿verdad?, que se fue acuñando en el tiempo. Si mal no recuerdo, fue un pastor bautista el que hace este comentario por primera vez con respecto al rapto de la iglesia. Pero en realidad, mirando lo que el Señor nos ha dado de luz, lo que nosotros vemos hasta el día de hoy, empezamos a ver que al hablar de este término, arpazo o arrebatamiento, o tomar repentinamente, tomando por la fuerza, tomar control, arrebatar de la mano, raptar o asir o agarrar rápidamente, nos damos cuenta que el término arpazo no solamente significa arrebatamiento, no solamente es rapto, no solamente es tomar control rápidamente, no va a ser algo progresivo, sino que es algo ¡pum!, que lo que dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Buah! Hoy no me di cuenta cómo, por ejemplo, hay gente que va hablando por su celular. Esto es un arpazo equivocado, malo, errado, pero es para que me entienda. Usted va hablando por celular y después en la calle va tranquilo, va hablando, conversando con su esposa, su esposo, o cualquier persona, y de repente viene, hermano, un ladrón así, pero corriendo y ¡pum! Y no te diste ni cuenta cuando te quitaron el celular. Estabas en otra cosa y ¡pum! Eso es un arpazo. Te arrebataron de las manos. Eso es arpazo. Entonces, cuando nos encontramos ahí con esta palabra, no sé qué pasó aquí, fíjese que en el libro de Hebreos,
en el libro de Hebreos, vamos a ver varios tipos de arpazo que encontramos en la palabra y que también vemos en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 11, porque para entender el arrebatamiento, yo siempre digo que hay que entender, ¿verdad? Hay que ir entendiendo paso a paso. Para entender esto tan hermoso y extraordinario que es el arrebatamiento, tenemos que aprender de lo que ya ha pasado. Queremos ver cómo va a ser, ¿verdad? La Biblia nos dice, la palabra del Señor nos dice, hermano amado, que nosotros tenemos que mirar en la sombra, en la figura, en las enseñanzas para que podamos aprender lo que hoy nos está enseñando el Señor. Y dice Hebreos 11, verso 5. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Hermano, es que extraordinario. Y dice, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces yo le quiero comentar aquí algunas cosas que es importante conocer las características de los arrebatados. Es importante conocer qué características va a tener aquellos que van a ser arrebatados en este arpazo de la amada del Señor, de la iglesia, en este arpazo. Y el Señor me va dejando pistas, me va dejando algunos tips para que yo pueda ver y me pueda comparar y decir, a ver, yo estoy en ese nivel, yo estoy en esa categoría. Cuando miro en la palabra del Señor, dice la Biblia que por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Enoc es la figura del arrebatado. Enoc es la figura de aquel que es arrebatado, amados hermanos, sin ver muerte. Enoc no vio muerte. Su cuerpo fue arrebatado. Ahora escuche esto. El cuerpo de Enoc, el cuerpo de Enoc está preservado. ¿Dónde está preservado? En el paraíso. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Enoc todavía no ha sido transformado. Eso es extraordinario porque significa que a Enoc, aquí dice, lo llevaron vivo. Lo llevaron vivo. No fue hallado porque Dios lo trasladó. ¿A dónde lo trasladó? ¿A dónde están las moradas? No. ¿A dónde está el Padre? No. Lo trasladaron a un lugar intermedio, al cielo, donde Dios había puesto el paraíso. Lo más probable, tercer cielo, que es donde llevaron a Pablo. ¿Por qué le digo esto? Porque no podía subir al Padre alguien antes que Cristo. Eso lo dice el Señor. Él fue primicia. Él es primicia. Entonces, y la gente dice, pero ¿y Enoc y Elías? No. Pero ellos no fueron allá. Ellos están en un lugar intermedio. Para que cuando el Señor haga el llamado, ellos se sumen también a aquellos que son transformados de una manera extraordinaria. Ahora, quiero que me pongan la imagen, por favor. Dice, número 1, Enoc caminó con Dios. ¿Quiénes son los trasladados? ¿Quiénes son los que van a ser trasladados en este arpazo, verdad, que vamos a tener con Cristo Jesús? Aquellos que caminan con el Señor. La palabra del Señor dice que los primeros cristianos se les llamaba los del camino. No se les llamaba cristianos, se les llamaba los del camino. Entonces, cuando nosotros miramos eso y entendemos esta palabra, lo primero que yo te quiero decir es, ¿a quién van a arrebatar? A los que están caminando con el Señor. A los que están escuchando su voz. ¿Por qué?
¿Por qué le digo esto a los que están escuchando su voz? Porque el que escucha su voz va a criar fe. Porque aquí dice, por la fe Enoc. Entonces, lo segundo, caminas con Dios, escuchas la palabra de Dios y eso crea fe. La única forma, ¿verdad?, que puedes acceder a participar de este traslado con el Señor, que va a ser un traslado horizontal. Hay traslados que son verticales, este traslado vertical, ¿verdad? Hay traslados que son horizontales, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, Felipe en un traslado horizontal. Moisés en un traslado horizontal, hermano amado, y así cada uno de algunos ministros. Pero aquí fue un traslado vertical al cielo. ¿Pero cómo? Por fe. Nadie que no crea fe, nadie que no va creando fe en su corazón, podrá ser trasladado. Porque dice la Biblia, por la fe no fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber, ¿verdad?, agradado a Dios. Entonces, 3 cosas que te quiero dejar con Enoc. 3 enseñanzas que nos deja Enoc. ¿Quieres ser trasladado? Camina con Dios. Camina con Dios, sigue al Señor, escucha su voz, escucha lo que Él tiene que decirte, escucha la palabra, escucha los ministros. Eso va a crear fe. La fe viene por el oír. Y al oír la palabra de Dios y crear fe en tu corazón, vas a agradar a Dios, vas a comenzar a agradar a Dios. Porque el que cree en Él, ¿verdad?, el que busque o el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Y que Él es remunerador. Él traerá la remuneración, la recompensa. ¿Y cuál va a ser la recompensa, hermano? La primera de las recompensas, ser trasladado. La primera. Y eso es extraordinario. Segunda de Reyes, vamos a ver el segundo traslado, segundo arpazo, por así decir. Aunque en el caso de Elías, no es tan arpazo, porque ya lo venían diciendo, pero de alguna manera sí es un traslado, definitivamente es un traslado. Segunda Reyes 2:11, y aconteció que mientras ellos iban andando, ¿recuerda lo que te dije en el párrafo anterior? Que es necesario, lo primero que es necesario para ser trasladado, caminar con Dios. Entonces aquí dice, Eliseo iban caminando. ¿Cómo yo escucho la voz de Dios? Escuchando la voz de aquel que Dios puso para que yo fuese guiado. Pastor, pero hay pastores que son así nomás. Bueno, pero usted escuche uno bueno. Hoy día tenemos mucha palabra del Señor. Y si la palabra del Señor te está hablando, bueno, escucha, hay que caminar. Mientras iban caminando, ay, pastor, no, yo hoy día no quiero tener iglesia, no, yo soy libre. Hermano, cuidado con eso. Porque aquí dice, mientras ellos iban, los dos andando, iban caminando y hablando, iban escuchando, Eliseo iba escuchando la voz de su padre espiritual, así le llamaba a él, Padre mío, le dice. He aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahora, permíteme mostrarte esto. ¿Cuál fue el traslado? ¿Por qué llegaron a este punto? ¿Por qué Eliseo y Elías llegan a este punto en que ambos, ¿verdad?, reciben esta palabra? Iban los dos andando, caminando. Número 1. Él dice, venía de Gilgal. Gilgal representa la circuncisión. En Gilgal es donde Josué hace cuchillos largos y vuelve a circuncidar al pueblo por segunda vez. Gilgal es el lugar de una nueva circuncisión. Gilgal es el lugar de santificación. Para poder ser partícipe de este traslado, de este arpazo, tenemos, hermano, que circuncidar. Ahora el apóstol dice, ya no el prepucio, sino el prepucio del corazón. La carnalidad. Tenemos que buscar la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Lo segundo,
él va a Betel. Betel es casa de Dios, es puerta del cielo. ¿Qué significa? Los que van a ser trasladados necesitan estar congregándose. Hermano, necesita estar congregado. La Biblia habla de la episinagoge, lo que llama la Biblia el episinagoge. Dice, en cuanto a nuestra reunión con los santos, a nuestra episinagoge. Es decir, una sinagoga significa congregación, epi, más allá de esta congregación, nuestra reunión allá con los santos. Eso es la episinagoge. Tenemos que seguir estudiando con respecto a eso. Pero le voy a decir una cosa. El que no pasa por Betel, el que no se congrega aquí, escúcheme esto, no se congregará allá. Así lo dice la Biblia. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Es una doctrina. Es una doctrina que el Señor dejó para la iglesia. Las convocatorias. El Señor en el Antiguo Testamento dejó santas convocatorias y había que hacerlo. Hasta el día de hoy. Y el Señor a la iglesia, al Israel espiritual, le está diciendo, no dejes de congregarte. Por eso que usted está conectado, por eso que usted hace el esfuerzo de estar en las reuniones durante la semana. ¿Para qué? Para no perderse la instrucción. Usted necesita venir de Gilgal, hermano. ¿Qué representa Gilgal? Cuando usted recibe a Cristo. Cuando recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, le está diciendo, Señor, yo quiero cortar con el pecado. Quiero empezar a vivir una vida de santificación. Quiero empezar a vivir una vida de estar en ti. Y luego te vas a Betel. Y en Betel, ¿sabes lo que pasa en Betel? Se te aparece Dios. En Betel es la manifestación de Dios. Y empiezas a congregarte. Y al congregarte te bautizas. Entre paréntesis. Vamos a tener bautismos. Así que vaya preparándose. Y quiero decirte una cosa. Si pasas de Betel, hermano amado, pero si llegas a Betel, no dejes de congregarte. No dejes de buscar la comunión con Dios y con tus hermanos. Luego dice que se fueron a Jericó. Y entre paréntesis, en todas estas, Elías le decía a Eliseo, quédate aquí porque yo me voy a Betel. Vive Jehová, vive tu alma, yo voy contigo. Escúcheme esto. No permitas que nada te arrebate a ti la bendición del despertar. Del despertar a la palabra, despertar a la bendición. Eliseo quería siempre estar al lado de su pastor. Cuando yo me ha tocado la oportunidad de estar con mi pastor y estar junto con él, aprovecho cualquier oportunidad de preguntar, estar hablando en las conversaciones, en los almuerzos, cuando estamos en la cena. Siempre recuerdo las primeras veces que vino, la primera vez estábamos hasta, no le miento, 4 de la mañana. 4 de la mañana, cuando miramos, son las 4 de la mañana. Sentados a la mesa, escuchando. Si hay algo que necesitamos hoy es oír la voz de Dios. Le dice, quédate aquí. No, yo voy contigo. ¿A dónde vas? Voy a Jericó. Jericó es lugar de batallas. Pero también es un lugar, en Jericó se adoraba y se exaltaba a la diosa, ¿verdad? A la luna. Y es un lugar, ¿verdad? Donde se libró una batalla terrible. Pero en Jericó es un lugar de batalla, es un lugar de prueba. Nadie que quiera ser arrebatado va a estar exento de batallas. Nadie. ¿Por qué? Porque tienes que pasar por tu Jericó. Tienes que derribar esas murallas. No puedes entrar a la tierra de abundancia, a la tierra de donde fluye leche y miel, si no pasas primero por Jericó. Y te van a pasar ahí. Y va a ser un lugar de mucha duda.
Y va a decir, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Una locura. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que rodear esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay que dar 7 vueltas, 7 días, pero el séptimo día, 7 vueltas. 6 días, una vuelta alrededor, y el séptimo día, 7 vueltas. ¡Qué locura! ¿Para qué si con una basta? ¿Para qué va a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a estar todo el rato escuchando la palabra? Le escucho un ratito, después me voy, sigo haciendo lo que tengo que hacer. Tu Jericó. ¿Cuál es tu Jericó? ¿Cómo se llama tu Jericó? En tu Jericó vas a encontrar muchas cosas, pero tienes que pelear esa batalla. Tienes que pelearla. Y por último le dice, ahora voy al Jordán. Y Jordán es humillación. Si no pasas por la humillación, si no te humillas, no te van a levantar. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Entonces, te humillaste, te levantaron. Te humillaste, arpazo, te levanta el Señor. Pero si no pasas por todo este proceso, Gilgal, Betel, Jericó, Jordán, no son arrebatados. Necesitamos, esta es la enseñanza de Elías. Es la enseñanza que nos da diciendo, ustedes quieren ser arrebatados. Tienes que caminar, tienes que, hermano, circuncidar tu corazón, tienes que congregarte, tienes que librar tus batallas y tienes que estar dispuesto a hacer lo que Dios te diga en esa batalla. Yo recuerdo una oportunidad, el Señor me habló con respecto, el apóstol Ronnie Chávez. Yo había participado de un congreso que el pastor Fernando Chaparro había hecho. Algunos se acordarán, Cava un Pozo Nuevo. Y en ese congreso, Harold Caballeros hizo una convocatoria no recuerdo cuántos días más eran, creo que eran 40 días, una cosa así. Había que ayunar y había que levantar altares en toda la nación. Y el hermano Ronnie habló también con respecto a eso. Fue, mire, tremendo. Y se movió todo el país. Se movió todo el país en eso. Por cierto que debiéramos hacerlo. Y en medio de eso el Señor me habló. Yo no lo estaba buscando. Y el Señor, y en un sueño, en una visión, no fue un sueño, fue una visión. Yo estaba en mi cama y de pronto veo y se me presenta aquí al lado derecho de mi cama un varón. Se me presenta un varón y me empieza a hablar con respecto a algunas cosas y empieza a dar información y llegó a mis manos unos libros. A mí me gusta siempre me ha gustado la historia. Y llegaron a mis manos unos libros y empecé a mirar. Y en la fecha que habían dado era el 28 de mayo. 28 de mayo. Y yo empecé a buscar y empecé a mirar y veo en este libro de historia, 28 de mayo, y veo que el 28 de mayo es la fecha en que O'Higgins, por un decreto nacional, un decreto oficial como director supremo, ofrece, ¿verdad?, la nación a la Virgen del Carmen. Y yo digo, wow. Y digo, si esto es un decreto, tiene que estar en los archivos. Y me fui a la Biblioteca Nacional. Y en la Biblioteca Nacional empecé a buscar los archivos del diario oficial. Estoy hablando 1817, por ahí. Y en ese quizás antes, y empiezo a mirar, y obviamente no está solamente están las filminas que uno puede mirar en estas pantallas. Y empecé a pedirlas y cuando encuentro y veo el diario oficial, por ahí por 1800 y algo, como le digo, y veo cómo se había ofrecido la nación a la idolatría. Y empiezo a estudiar y veo que esto se había hecho en Mendoza, entre San Martín y O'Higgins. Y habían hecho un pacto, que fue un pacto masónico, un pacto de masonería. Y se le entregó el bastón de mando y lo pusieron en la mano de la Virgen del Carmen. Yo hablé esto, quise hablarlo con él, y no me creyeron mucho. Y junto a otro hermano, nos fuimos a Argentina, a Mendoza,
el 27 de mayo. El 27 de mayo nos fuimos a Mendoza. Yo llevé un mapa de Chile, teníamos un mapa, teníamos una bandera, llevamos aceite y llegamos a Mendoza y digo, quiero hacer una pregunta. Estoy en el aeropuerto y le digo, llegué en la mañana, tomamos el primer vuelo en la mañana y preguntamos, mire, ¿existe todavía la iglesia del qué sé yo, del pacto, de no sé qué, no recuerdo el nombre que tenía? Me dice, sí, me dijo la catedral, me dice, sí, todavía está ahí en la plaza, y me dio la dirección, y el taxista nos llevó. Cuando llegamos, era una iglesia, ¿verdad? No muy grande, pero desde el año 1810. Y afuera aparece la historia, y queríamos entrar, pero ese día estaba cerrada. Y nosotros queríamos entrar para romper ese pacto. Así como entre dos hombres se hizo el pacto, entre dos hombres queríamos romper ese pacto. Y llegamos, hermano, y estaba cerrado. Y dijimos, ¿cómo es esto? Y lo que hicimos fue, bueno, Israel dio 7 vueltas. Y lo que hicimos fue que empezamos a dar 7 vueltas. Fuimos entre paréntesis, en ese intertanto fuimos a una ferretería y compramos unas cadenas y le pedimos que las cortara. ¡Pah! Porque ese sería una señal. Puros actos proféticos, hermano. Mire lo que te estoy diciendo. Quizás usted está diciendo, ¿y ese es mi pastor? ¿Ese loco es mi pastor? Sí, mire. Y en ese acto profético tocamos las cadenas. Y fíjese que empezamos y dijimos, hoy necesitamos una bandera argentina. Veníamos en el avión, decíamos, necesitamos una bandera argentina porque tenemos la chilena y la argentina, pero cuando llegamos allá empezamos a ver todo lleno de banderas, estaban vendiendo en la calle. Era el aniversario de Argentina, 25 de mayo. Así que compramos una bandera, compramos las cadenas, hermanos amados, teníamos todo lo necesario, pero no estaba abierto el lugar. Mire, fuimos a comernos un bife de chorizo. Fuimos a comernos un bife para agarrar fuerza. Y luego volvimos, dije, bueno, quizás a la tarde, nosotros teníamos vuelo a las 6 de la tarde. Fuimos y no abrían. Y empezamos a dar vueltas. Empezamos a dar vueltas con el hermano. Me acuerdo que llevé un maletín. Y empezamos a dar vueltas. Y dimos la primera vuelta y empezamos a orando. Y orábamos y caminábamos y orábamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros venimos para deshacer toda obra del enemigo. Tu palabra dice que si 2 se pusieran de acuerdo en algo. Y empezamos a recordar todo lo que nos acordábamos de la palabra. Hermano, dimos la segunda vuelta. La gente no nos miraba porque íbamos caminando. Pero la segunda vuelta y seguíamos hablando en voz alta. Nada que así en el servicio secreto, no, en voz alta, y caminamos. Y luego, cuando ya se nos acababa, empezamos a orar en lengua, y empezamos a orar, pasarama, kendere, y la gente nos quedaba mirando a la tercera vuelta. Luego seguíamos caminando, cuarta vuelta, hermano, y yo decía, quinta vuelta, y la gente ya nos miraba, decía, ¿y estos locos qué están haciendo aquí? Y yo decía, Señor Jesús, quizás qué van a pensar. Bueno, ¿qué me interesaba a mí? Y yo seguía caminando. A la sexta vuelta sale un viejito a barrer afuera en la catedral. Y empiezo, y le digo, ¿está abierto? No, me dice, hoy no se abre. Hoy no se abre la iglesia, me dice. Pero me dice, pero está abierto, me dijo ahí al lado, por el lado, como la oficina. Entramos, y dije yo, bueno, entramos. Y nos entramos y cuando vemos todo, ¿verdad? El altar y todo, y empezamos a ver que efectivamente estaba ahí en medio la Virgen, había 4 alrededor y todas las paredes llenas de santos, lleno. En ese lugar empezamos a orar. Para no hacerle la historia larga, hacerla corta, dijimos, Señor, todo pacto que se hizo, todo pacto que enganchó a nuestra tierra, Señor, lo deshacemos en el nombre de Jesús. Sea deshecho en el nombre de Jesús. Hoy, como tengo amigos, en ese tiempo no lo tenía, pero como tengo amigos, Pablo, Lai, Alfredo, hemos roto esos pactos. Todo pacto masónico solo nos une el propósito de Cristo.
¿Sabes lo extraordinario que fue ese día? Volvimos rápidamente, tomamos el avión y volvimos. Al otro día venía la vigilia. Y yo llamando, decía, quería hablar con el hermano Ronnie Chávez, quiero hablar. No se pudo hablar. Pasados los años, me encontré con el hermano Ronnie Chávez en Estados Unidos. Y le cuento esta experiencia y me queda mirando. Y me dice, Billy, el que tiene la revelación, tiene la llave. Al momento no lo entendí, pasaron tiempo para volver a entenderlo. Y lo que me quiso decir es, el que tiene la visión, el que tiene la palabra, el que está dispuesto a ir a Jericó y dar la batalla, es el que tendrá la llave de la ciudad para abrir y para cerrar. Yo sé lo que le estoy diciendo. Hay cosas que a veces no entiendo por qué Dios las trae a mí. O por qué me buscan. Pero sé que Dios nos ha dado una llave. Y esa es la llave que nosotros vamos a utilizar. La gente de Dios tiene llaves. La gente de Dios tiene llaves para puertas que parecen cerradas. Y que al accionar esa llave, Dios va a abrir para que tú y yo podamos recibir esa tremenda bendición. El libro de Juan, capítulo 6, verso 15, dice, por lo que Jesús, dándose cuenta que iban a venir y llevárselo por la fuerza, la palabra aquí es harpazo, para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. La gente aquí lo que está diciendo es, querían tener un harpazo terrenal, pero no era su tiempo. Jesús conocía sus tiempos. Jesús conocía qué llave tenía que utilizar. Y la gente de ahí de Jerusalén quería hacerle rey. Pero no era su tiempo para ser rey, porque se tenía que cumplir lo que dijo el profeta Daniel, que dice que desde la orden del mandato, cuando está para restaurar Jerusalén, hasta que venga el Mesías príncipe, él no venía como rey, venía como príncipe. Él no venía como león, venía como cordero. Entonces Jesús se da cuenta, dándose cuenta de que iban a venir. Cualquiera que quisiera, lo vamos a hacer rey. Cualquier hombre con una condición natural, humana, dice, wow, me van a reconocer como rey. Oh, me van a reconocer como el super mega apóstol. No. Él le dice, no es mi tiempo. Me voy a retirar a orar. ¿Sabe? En este tiempo tenemos que retirarnos a orar. Tenemos que retirarnos al monte solo y buscar el rostro del Señor. Porque el que quiera, hermano, parecerse a Cristo, tiene que parecerse a lo que Él es. No busquemos en esta tierra, no busquemos reconocimiento. En esta tierra no nos van a reconocer. Apartémonos, buscar el rostro del Señor. El Señor Jesús dijo, bien, quieren hacer de mí un harpazo, quieren tomarme para ponerme como rey. No es mi tiempo todavía. Dándose cuenta, iglesia, hermanos, ministros, pastores, dense cuenta, no es el tiempo de exaltarnos a nosotros, es el tiempo de exaltarlo a Él. Es el tiempo de buscarlo a Él, es el tiempo de decir, Señor, necesito que tú te manifiestes. Necesito que yo mengüe para que tú crezcas. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, verso 2 dice, el apóstol, vamos a ver, estoy viendo 13 veces aparece en la Biblia esta palabra harpazo. Una de ellas es la que te acabo de mencionar. Y dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Producto de esto, muchos piensan que hay 3 cielos, pero no hay 3 cielos, hay muchos más. Será otra predicación. Pero fíjese que aquí el harpazo
que le hacen a Pablo es una preparación. No lo llevan donde está el Padre, no lo llevan donde va a ser las bodas, lo llevan al paraíso. Aquí lo dice, en el verso 4, dice que fue arrebatado, ¿a dónde? Al paraíso. Lo dice Pablo. Fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Fue un arpazo, lo llevaron para ver, para que viera, para que contemplara, para afirmar su convicción. Hermano, para afirmar la convicción de quién es, para afirmar la convicción de qué es, para afirmar la convicción de para qué es. Para que todas las preguntas, hermano, él sería el perito arquitecto de la iglesia. Y le dice, conozco un hombre, hace 14 años, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Solo hasta ahí lo dejaron mirar. Y en ese lugar vio y escuchó palabras que al hombre no se le permite expresar. Y solo fue el tercero. Ya vamos a ver que hay otros cielos. Pero yo quiero decirle que en el tercero está el paraíso. En el tercer cielo es donde llevaron al ladrón que estaba junto al Señor Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entre paréntesis, el ladrón sufrió un harpazo también. También tuvo un harpazo, pero de hermanos amados, para llevarlo al paraíso. En el paraíso dejaron a Lázaro. En el paraíso dejaron a Elías, a Enoc. Ahí dejaron, hermano, y le mostraron a Pablo, y qué tremendo. Y ahí le mostraron, mire, una cantidad de misterios que escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Pero ese lugar no es el lugar al cual el Señor te quiere llevar. Eso es solo una preparación. A Pablo le dieron una preparación. Hay hermanos y hermanas que han sido llevados por el Espíritu y han visto lugares. El paraíso o también el infierno. Qué feo ver el infierno, ¿verdad? Aquí en Mateo 13, verso 19, dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. Todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Recuerda lo que dije con respecto a Elías? Elías tuvo que caminar con Eliseo. Enoc dice que caminó con Dios. Elías dice que iban conversando. Elías dice que lo acompaña, Eliseo lo acompaña a Gilgal, lo acompaña a Betel, lo acompaña a Jericó, lo acompaña al Jordán. ¿Por qué? Porque necesitaba estar oyendo. Pero aquí dice, y todo el que oye la palabra del reino, pero no le entiende. Pastor, pero es que a veces yo no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiende? Hay que ver por qué no lo entiende. Primero, porque está fuera del camino. Porque las aves del cielo vienen y le roban la semilla. ¿Qué es lo que aparece aquí? Perdón. Dice, si no le entiende, ¿sabe por qué no le entiende? Porque no hay alguien que se le explique. Por eso se necesitan los ministros. Por eso necesitamos el ministerio quíntuple, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para edificar, para enseñar, para catapultar a los hijos de Dios. Pero todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno. ¿Quién viene? El maligno. Viene y harpazo la palabra. Recuerda que harpazo significa arrebatar violentamente. Entonces, el enemigo también tiene su harpazo. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quiénes son estos? Estos son aquellos que se sembró la semilla junto al camino.
¿Qué pasa con estos hermanitos? No se congregan. Les gusta estar ahí nomás de cerquita, tranquilo. Una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana, ahí escuchando alguna palabrita. ¿Por qué? Porque, hermanos, no crecen. No crecen. ¿Por qué? Porque están junto al camino. Y junto al camino hay muchos peligros. Junto al camino, dice la palabra del Señor, está la serpiente. Junto al camino está la mujer ramera. Junto al camino están los que no ven. Los ciegos se ponían junto al camino. Junto al camino están las aves que vienen a comer la semilla, hermano amado. Entonces, una necesidad que nosotros tenemos, hermanos amados, el arpazo del maligno, conocer que el enemigo quiere arrebatar la palabra. La única forma de que el enemigo arrebate la palabra, la semilla, y tú te quedes sin fruto, es que no permanezcas. Usted no va a decir, pastor, es que yo no entiendo, no me mete en la cabeza. No, sí se mete en la medida que alguien te enseñe. Dice la palabra del Señor que el etíope iba en su carruaje, iba leyendo el profeta Isaías, iba leyendo, estaba interesado, pero no entendía. Tuvo que ser trasladado, un arpazo, tuvo un traslado, Felipe, ¿y para qué? Para hablarle a él. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, verso 14, si mal no recuerdo, y dice, ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a ir? ¿Cómo van a escuchar si no les predican? ¿Verdad? ¿Cómo irán? ¿Qué dice el párrafo? ¿Sí? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán? En aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Es una cadena, hermanos. ¿Cómo la gente va a creer si no oye? La fe viene por el oír. ¿Cómo van a aprender si no hay quien les enseñe? Hermanos, necesitamos los maestros. La palabra del Señor dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de colecciones entregadas por un pastor. Necesitamos pastores que tracen la palabra para enseñar al pueblo del Señor. Entonces, haciendo una recapitulación, tenemos, ¿verdad?, el traslado de Enoc, vertical, caminó con Dios, creó fe y agradó a Dios. El traslado de Elías, caminar por Gilgal, santificar su corazón, sacar lo que no le sirve, ir hasta Betel, congregarse, permanecer, caminar en Jericó, librar las batallas del Señor y en ese lugar, ¿verdad?, deshacerse de toda duda y luego ir al lugar de la humillación, ir al estanque, ¿verdad?, y decir, yo necesito del Señor y yo sé que si me humillo, Él me va a exaltar. Tenemos por otro lado, ¿verdad?, que el enemigo no venga dicen aquí en Chile, embolar la perdiz, ¿verdad? Pero decir, a meter, ¿verdad?, ahí ideas de que nosotros podemos ser levantados. No. Cuando el enemigo empiece a decirte, mire, yo tengo mucho cuidado de esto. Porque Dios me ha bendecido. Y Dios nos ha posicionado. Ayer me hacía unos hermanos una entrevista en la radio. Y ellos querían conocer de lo que Dios había hecho y de lo que Dios nos había dado y las conquistas. Y yo les dije, mire, cada vez que me preguntan cuánta gente tenemos, cuánta gente hay en la iglesia, siempre mi respuesta ha sido, y la iglesia, si tú le preguntas a cualquier hermano en la iglesia, te va a dar la misma respuesta. Y la respuesta es
más de uno. Y una jovencita me preguntaba, me decía, pastor, yo trabajo con jóvenes, y ¿qué me podría dar un consejo para trabajar con jóvenes? Y el hermano que estaba ahí le decía, cuéntale que no son muchos, y ella es muy jovencita, 21 años. Y tengo como 5 jóvenes. Y yo le digo, yo empecé cuando era ministro de jóvenes, líder de jóvenes, con 4. Y el Señor nos empezó a hacer crecer. Siempre piensa en uno. No piensa en la multitud. Piensa en el uno. Piensa en la que cojea. Piensa en la descarriada. Piensa en uno. El Señor me llevó a decir, yo no quiero un avivamiento para miles. Yo quiero un avivamiento para uno. Porque sé que si hay uno. El Señor provocó el avivamiento en uno, en el Gadareno. Y ese Gadareno le predicó a 10 ciudades. Transformó 10 ciudades. Eso es extraordinario. Saber que uno, dame un hombre que tenga fe. Dame un hombre que tenga fe y vamos a conquistar Inglaterra. Dame uno. Dame un hombre que tenga fe y vamos a conquistar Chile. Dame un hombre y conquistaremos México, Venezuela, Colombia. Dame un hombre, Señor, que crea. Necesitamos esa clase de hombres que no se quiera levantar a sí mismo. El gran problema cuando Dios levanta un hombre, el hombre como que empieza a levantarse y de ahí yo soy el importante. El importante es Cristo, el importante es Dios, el importante es Él. Se tiene que ver Él. Se tiene que ver su gloria. Hablamos ¿verdad? De aquel que viene para robarte, el arpazo del maligno que te arrebata lo que Dios te ha dado. Pero ahora quiero entrar a otro también, Juan capítulo 10, verso 12. Y dice, pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo arpazo y las dispersa. Entonces quiero mostrarte también que tenemos el arpazo del lobo, de las tinieblas, por causa de que el pastor no se convirtió en pastor que daba su vida, sino que era un asalariado. Y esto es feo decirlo, pero son los que predican por ganancia. Son asalariados. Ve venir el peligro y dice, yo no tengo por qué pagar o no tengo por qué dañarme si las ovejas no son mías. Ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. El lobo las arrebata y dispersa. Hay muchas ovejas dispersas por malos obreros. Hay muchas ovejas que lamentablemente dejaron de mirar al Señor por culpa de malos obreros. No es mi intención señalar lo malo que fue los malos obreros, sino más bien recuperar a las dispersas. Recuperar a aquellas que por alguna razón de pronto nos escriben, de pronto nos mandan WhatsApp y dicen, pastor, es tal ministro, y yo no voy a hablar mal de un ministro. Yo no voy a hablar mal de algún ministro pero ¿sabe qué? Hay lugares donde el Señor te dice, sal de ahí, pueblo mío. Porque no están teniendo cuidado, porque el énfasis está en otro punto, porque ni siquiera le han hablado alguna vez de decir, ¿sabe qué? Cuide su corazón porque Cristo viene. Cuide su alma porque Cristo viene. Guarda tu testimonio porque Cristo viene. Para muchos este mensaje del rapto dice, no, si no hay rapto, no hay rapto. No, ¿cómo se le ocurre si no hay rapto? Eso lo inventaron por ahí por el siglo XVIII, XIX, inventaron lo del rapto. Si eso en la Biblia no existe. No, como rapto no, arpazo sí. El que tomará por la fuerza, el que será arrebatado. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arpazo arrebatan.
Entonces aquí tenemos otro tipo de harpazo. Los valientes harpazo, los valientes de este reino, hermano, que provocan desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, desde Juan el Bautista hasta ahora, 30 y algo de años, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los harpazos, los que están mirando, los que están poniendo su mirada en esa venida gloriosa, en ese tiempo, en ese de repente de Dios. Ellos son los que van a arrebatar el reino de los cielos, reino de los cielos. Y cuando miramos el reino de los cielos, vamos a mirar esto, Efesios 2:1. Permítame cerrar con esto. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Escúchelo bien, por favor. La corriente de este mundo. ¿Conforme a qué? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiero enfocarme en esto. El príncipe de la potestad del aire es algo que lo señala Pablo, lo señala Jesús, lo señala Juan y lo señalan, hermano, diciendo, este es el príncipe. El príncipe, el principado que reina en la potestad del aire. No es, y aquí es interesante, y Josué, a ti que te gusta mucho conocer de esto. Es interesante porque recuerda que lo que le dije de Pablo, que fue llevado al tercer cielo. Tercer cielo. Primer cielo, lo que nosotros vemos. Segundo cielo, donde se mueve el aire. Donde se mueve el aire, donde se mueven estas potestades. Y cuando lo miro, empiezo a ver, hermanos amados, que en este espacio es donde el enemigo se libra las batallas. Libro de Daniel, capítulo 10, verso 12, dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, otro príncipe, pero este es un príncipe más localizado, más focalizado, príncipe que cubre, el príncipe que domina sobre Persia, se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, otro príncipe, príncipe de Persia, príncipe de la potestad del aire, príncipe principal, primeros príncipes del reino del Señor, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Está hablando Gabriel. El ángel Gabriel le está hablando. ¿Dónde lo habían dejado? Hermano, lo habían dejado cautivo junto a los principados de Persia. Porque no está hablando aquí, no va a creer que a Gabriel lo dejaron con los reyes de Persia, los reyes terrenales. No está hablando de ellos. Aquí está hablando de potestades, de entidades espirituales. El príncipe que cubría Persia, el príncipe que cubría Israel es Miguel. Wow. Allí se libran las batallas. Allí es donde se libran las batallas. Y mire lo que le puse aquí. Las potestades que abundan en este espacio aire, este espacio, el príncipe del aire. Cuando entendemos, no es el príncipe ahí que anda ahí en lo que usted está respirando, no, es en esta franja, en este lugar donde se libra la batalla. Es un principado que está ahí gobernando. Es ahí donde se están librando las batallas. Y escuche esto. Ese espacio es el que nosotros vamos a tener que pasar. Cuando Miguel viene
para pelear por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque tenía que ser escoltado. Los hijos de Dios son escoltados. Cuando mi abuelo iba a partir, le dijo a la enfermera, señorita, me voy, le dijo. Le dijo, no, don Waldo, ¿cómo se va a ir? Está bien, usted se va a recuperar. No, le dice, me vienen a buscar. Y le dice, ¿cómo lo vienen a buscar? Sí, le dijo. Hay dos ángeles, uno a mi derecha y uno a mi izquierda. ¿Por qué? Porque a los hijos de Dios los escoltan. Porque hay batallas en los aires. Y quiero decirte esto. Primera de Tesalonicenses 4:17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, te hago un recuerdo de cómo debemos nosotros vivir para participar del arpazo a la manera de Enoc, a la manera de Elías, a la manera como Cristo se guarda para que menguar, para que Él venga y que cuando llegue su tiempo, para que la semilla, hermano, dé fruto, no te pongas junto al camino, sino que, porque de otra manera va a venir un arpazo, pero el arpazo de las tinieblas. Pero aquí dice, seremos arrebatados, seremos arpazo, juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor. ¿Dónde? ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Escuche esto. ¿Dónde va a ser el encuentro? ¿Ah? ¿Va a ser aquí en la tierra? ¿Rebequita? ¿No? ¿Dónde va a ser el encuentro? ¿Dónde va a ser el encuentro? Aquí dice, entonces, desglosémoslo. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, no solamente estar vivo, hay que permanecer, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes, al encuentro del Señor. ¿Dónde? En el aire. ¿Por qué el Señor viene y desciende en las nubes, en el aire? ¿Por qué el encuentro es en el aire? ¿Por qué no nos viene a buscar aquí a la tierra? ¿Por qué se junta con su amada en el aire? Porque todavía está en función el príncipe de la potestad del aire. Y necesitamos ser, aleluya, y necesitamos ser guardados en nuestra salida. Por eso que el Señor nos va a reunir en el aire. Para ser guardados en esa salida, en el arpazo. Todas esas tinieblas van a ser controladas, hermano. ¿Por qué? Porque el Rey, aleluya, el Rey de gloria vendrá y nos abrazará y seremos transformados. Nos vamos a juntar con Él en las nubes, en el aire, en el lugar donde se libra la batalla, y se va a presentar, y todos los principados y potestades se van a tener que rendir, aleluya. Ya no va a ser Miguel el que va a venir a pelear, ya no va a ser un arcángel el que va a venir a pelear, va a ser el mismo Cristo que va a venir a buscar a su amada y va a decir: tranquilo, yo estoy aquí, aleluya, no se va a perder nadie, no va a haber ninguno que falte, porque todos los que permanecieron se van conmigo, bendito sea su nombre. En ese lugar serán juzgados, en ese lugar seremos nosotros, hermanos, recompensados a cada uno según sea su obra. Él viene a buscar a su amada. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia
y yo soy iglesia. Somos iglesia.